Bueno, estamos con Luillo Díaz y lo vamos a entrevistar a partir de esta muestra de Entramados que forma parte de la temporada 31 de LEAC. Luillo, primero que nada contanos cómo surge la muestra. Previamente a que esto desembocara en el LEAC, yo ya había comenzado a trabajar en este proyecto de Entramados. Surge en realidad en el 2016, fin de año, que empecé de manera casual a vincularme con distintos drags de la escena. Una vez uno me escribe, pues estaba grabando su música y quería grabar su primer videoclip. Él sabía que yo hacía cosas como creativas y me invitó a ver si podía ayudarlo a generar como un concepto, una idea. Y ahí fue que me encantó el tema, me encantó como su impronta y le armé un equipo y le grabamos su primer videoclip. Entonces, a partir de vincularme con él, empecé también a adentrarme como en este mundo y en ese ejercicio de generarse y elegirse de nuevo, como esa reconstrucción. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer desde el arte con esto? Y llegué como a esta metáfora o esta frase de la identidad o la expresión de género en particular, como un entramado de decisiones, también como de negociaciones, que a veces somos conscientes y a veces no, pero terminan conformando cómo nos presentamos al otro. Y ahí, al decir entramado, dije, bueno, ¿por qué no llevarlo literalmente a retratar a estas personas a través de un entramado, de hacer un tejido, un retrato tejido? Y ahí derivó en esto. Vos decís un entramado de relaciones resonantes, que me pareció interesante lo de resonantes. ¿Cómo lo pensás? Para mí la de resonancia hace referencia a cosas que no somos conscientes, que elegimos o que nos conforman y que después se traducen en estas decisiones de cómo elijo, no sé, llevar el pelo, ponerme, qué usar, qué color usar, qué no, qué posturas adoptar. Me hablan de eso, ¿no? De cosas que están en lo colectivo, que pueden ser desde que resuenan a nivel más íntimo, quizás familiar, que resuenan del grupo de amigos, de tu tribu urbana, de esta sociedad, o más, pero eso, como un conjunto de elementos que a veces están puestos y a veces son como producto de un eco que viene de estas cosas que heredamos o que están en lo social y no somos, eso, vuelvo como a esa palabra, como conscientes de por qué las hacemos o por qué las replicamos o por qué optamos usarlas. La idea de entramado entonces cabe para cualquier expresión de género, no solo para una expresión de género no heteronormada, podría caber también para una expresión heterosexual o heteronormal, ¿no? Sí, no, o sea, cabe para todos. Yo elijo particularmente hacer estos entramados con drags y transformistas porque en ellos o en la práctica que realizan hacen como evidente la fantasía que tiene la representación de género, o sea, la expresión de género. O sea, al ellos elegir de un momento a otro pasar y construirse como otro ser, sí. Y para mí es importante esa cosa de lo momentáneo, sí. O sea, no es una decisión como puede tener una persona trans de cambiar definitivamente, claro. No, ellos muestran como esa transitoriedad, claro. Que para mí eso, nos muestran que es toda una fantasía, claro. Y por eso me parecía pertinente hacerlo con ellos y no como con una persona que todos los días elige vestirse con un color distinto. Exacto. Va más allá de... Pensaba también que cuando se habla de género fluido, porque capaz que si lo radicalizamos, en algún punto el género siempre es fluido, ¿no? Capaz que algunos no lo hacen jugar así, ¿no? Exacto, a mí me parece que en realidad a través del drag podemos acercar a que las personas tengan esa noción de que todo es una construcción y que todo puede ser fluido y que hay un montón de matices que no van en ellos dos. Y es más, en la exposición incluyo una persona o dos de género fluido que las pongo ahí porque desde su impronta enuncian que lo que hacen es drag. O sea, no es cualquier persona de género fluido que me encargué también de que si fuese una persona, o sea, que se defina así como con esa no definición, conscientemente se presente o se defina que lo que hace también es drag. Exacto. Bueno, te surge la idea, cómo empezás a pensar el acto creativo en sí, con los materiales o con los personajes o cómo? Ahí tengo una cabeza como muy
práctica proyectual de diseño, ¿no? Entonces una vez como que generé como este disparador del entramado, lo vinculo en realidad con otro proyecto que yo ya estaba haciendo, que sí eran también tejidos, pero que eran a partir de un libro de anatomía y un atlas de mapas. Empecé a generar como también tejidos de mapas y tejidos de partes de cuerpo, ¿no? Un poco era jugar con estas nociones, ¿viste? El cuerpo como territorio, el mapa también como otro tipo de construcción, ¿eh? Entonces cuando vi eso, lo vi como un planteo como débil frente a lo que podía hacer si lo hacía en realidad con la persona en sí, no con la representación del territorio, la representación del cuerpo ahí. Dije, no, tengo que ir directo a esto. Entonces ahí se me alinearon los patitos, se me unió el entramado, este antecedente, y fue, tengo que hacer entramados a partir de distintos retratos de personas que practiquen el drag y que vayan planteando eso, ¿no? Distintas representaciones de sí mismo. A su vez es interesante lo que vos decís de la representación, porque me parece que vos hablás de retrato, pero a su vez hay como una complejización de la noción misma de retrato, ¿no? Hay como una complejización porque acá el entramado se construye a partir de dos retratos, ¿no? En drag y fuera de drag, o en dos fantasías distintas. Pero a la vez el resultado es como una imagen que yo la defino como vibrante, como que el ojo no está capacitado para enfocar en uno, porque están las dos imágenes en simultáneo que a la vez entran como en ese, o sea, como media entre pixelada y de vibración que no te deja definir uno, que es para mí una forma de mostrar que el único que puede definirse es uno mismo. Entonces vos nunca como espectador vas a definir a quien está retratado en esta obra. Exacto. Era también como, tiene como ese jueguito de imposibilitar al que ve, de decir, este es una chica, esta es un chico, o este es un chique, o es tal cosa. De algún modo dificultás la definición y también la representación, de algún modo, ¿no? Sí, complejidad también lo tiene que ver con el género, con el retrato mismo, como disciplina o práctica que busca esa, como captar esa esencia de la persona y a la vez darnos como un montón de información, sea biográfica, historia de quién es retratado. Claro. Entonces en realidad es como sí ser fiel a lo que fui, o algo que traté es de no imponerme en cómo estas personas decidían representarse. La única consigna que les di es que sean lo más honestos a cómo ellos se representarían. En el caso, por ejemplo, de ser un drag que va a hacer un show, como si fuese a hacer un show, o en el caso que era una persona más fluida que lo hace en la diaria, hacerlo como si fueras a salir al almacén. Les pedí que trataran, sí que haya como cierta diferencia en los colores, no como un requisito obligatorio, pero por ejemplo, si era un retrato de cuerpo entero, quizás que no usen la misma ropa o que no usen el mismo color para generar ese contraste, pero después no traté de eso, de no tomar ninguna decisión yo sobre... A veces me preguntaban, ¿te parece que use esta peluca, esto, que me maquille así? Elegí vos. Quiero que el retrato sea lo más fiel o que vos lo sientas lo más tuyo, porque además si no sería una contradicción que vos mismo le dijeras como, ¿no? Mostrarse. Exacto. Y en cuanto a la hechura misma, ¿cómo lo encarás? ¿Cómo lo pensás? ¿Elegís los materiales? ¿Ya sabías cómo los ibas a hacer? No, hubo una primera etapa que era obviamente de dar con el papel, con el soporte ideal para poder tener como la resistencia suficiente para generar los cortes y el tejido, y a la vez que no fuera tan resistente como para imposibilitarlo que se puede hacer. Pero eso fue como bastante práctico de probar, y después es todo el trabajo manual de hacer los retratos, que también tiene toda su lógica de preproducción y producción, de coordinación, de generar ese encuentro. Las fotos todas surgen de encuentros que voy teniendo con los distintos drags, y después eso se imprime, se genera digitalmente. Lo que hago es como las fotos ya se toman buscando que coincidan exactamente las posturas o el punto de toma, cosa después al imprimirlos, si superpongo uno con el otro van a coincidir. Y luego se cortan en muchas tiritas y con mucha paciencia se empieza a tejer uno con el otro. O sea que realmente pasa a ser un tejido. Es un tejido. Es un tejido. Un amigo, uno de los sociólogos que estuvo en
en la residencia pasada en LEAC, cuando lo vio me dice, esto es un género como, también estás como indefiniendo, o sea, poniendo como en conflicto los géneros del arte, ¿no? De que es fotografía, es arte textil. Exacto. Y eso es como bastante constante, creo que en mis proyectos, de que creo que al nunca especializarme en una técnica, nunca pensar desde la técnica, siempre en realidad desde la idea, termino generando como estos híbridos de categorías. Justo acá coincide que también hay como un hibridaje también en estos seres, pero es así, siempre como mezclo lenguajes, técnicas, tradición. ¿Vos encontrás en esta obra, encontrás nexos con otras obras tuyas, encontrás como puntos ahí de cruce que se repiten, que insisten? Sí, hay como en varios niveles, ¿no? El primer nivel más superficial podría ser como del género, de cómo está hecho, de que mezcla distintas técnicas, que es algo que suelo hacer cuando hago performance, cuando en mis proyectos siempre hay como ese cruce de lenguajes. O ese más que cruce es como no acreditación o no centrarme en qué técnica estoy haciendo. O sea, después a nivel así como temático, en cierto punto tiene que ver para mí con cultura popular esto, con pop, con algo así que se consume y que lo vinculo así con proyectos como puede ser en clave pop, o como puede ser lo que expuse en el subte con Rombay, que tomaba la figura de la cantante de la banda. Tiene como algo presente que parece como eso, como un pseudo pixelado. Hay como es como desde lo manual generé como una cosa que es del mundo de lo digital, ¿no? A través de estos cuadrados que no dejan de ser como píxeles. Y que vuelve a lo manual. Y que vuelva a lo manual y que esa cosa pseudo digital la he utilizado en otros. En lo del subte las caras estaban pixeladas en la chica. Y a la vez tengo mucha obra que se mueve en el ambiente digital, o sea, son obras que circulan por redes sociales, o que el grado de influencia o de acción está en un terreno digital y no en un terreno expositivo real. El pixelado, vos dirías que tiene que ver justamente como con ese borroneo, con esa dificultad para la identidad, Sí, es totalmente eso, como ese blur, esa indefinición o imposibilidad de hacer foco y de marcar la línea clara de, bueno, de este lado es esto y de este lado es lo otro. Acá es eso, difuminar. En los encuentros con tus fotografiados, digamos, y fotografiadas, ¿qué investigás cosas de ellos? ¿Te interesaba cosas de...? Sí, por cómo se dan, que en realidad son encuentros largos, o sea, ellos son tremendos obreros de sí mismos, ¿no? Entonces es algo que recalco es que ningún encuentro fue de menos de 3 horas. O sea, lleva tiempo, por más que en muchos casos era solo maquillarse el rostro, no incluía también como vestuario, son trabajos largos. Entonces en ese encuentro, esas 3 horas, siempre las llenábamos con intercambio y también buscaba generar eso, ¿no? O sea, adentrarme un poco en ese mundo y también de lo que me permitieran. Me gusta, soy preguntón, entonces en eso no había problema para generar como una charla amena. Porque si bien capaz que no como los antiguos retratistas que buscaban esa esencia, pero algo de la característica del ser te interesa también que se refleje. Para mí era como súper importante, si bien que después no se traduce en el retrato final de que como el retrato iba a ser una toma frontal, enteramente como si fuera una foto carné, no era como el otro retrato que busca como descontracturarlo para decir más claro. Sí es importante que entiendan el respeto que tengo de eso, o sea, y que a la vez creo que el proyecto también crecía, cuanto más yo sabía de ellos, de sus motivaciones, de sus prácticas, desde cuándo todo, también iba como enriqueciendo la propuesta en general y también ampliando las razones de por qué está esta selección de personas. También algo que es algo que buscaba, o sea, generar acá como un corte que tratase de abarcar distintas formas o distintas motivaciones de personas que hacen drag. No todos lo hacen de la misma manera. Entonces eso también surge de conocerlos, voy adentrando con estos matices de por qué lo hacen y para qué lo hacen. En la selección, ¿en qué te basaste? ¿Te interesaba, yo que sé, que hubiese una drag queen o un drag king? Originalmente el proyecto iba a ser solamente un entramado. Eso después derivó a una propuesta que iban a ser 3 entramados de cuerpo entero
Y la selección primera la hicimos junto a Fernando Sico, el director de LEAC. Ahí fue un día, yo traje unas fichitas, como un mapeo de drags, varios, como con información de cada uno, de, ¿viste? Eso, de desde cuándo hace, qué tipo de drag, para qué lo hace, si lo hace solo en redes sociales o hace shows, si canta, si no, un montón de datos. Y ahí empezamos a generar con él distintos cruces, buscando un poco eso, que la selección final abarcase varias, como aristas y matices de esta práctica. Que no se centrase solo en performers, o solo en redes sociales, o solo en chicos que hacen drag como mujer, que hubiese también, viste, mujeres que hacen drag, que hubiese también género fluido. Y ahí generamos, luego ahí como esta reunión, llegamos a 3. En el proceso de ese, uno de los drags abandona como su práctica, por distintos motivos, y a la vez me pide que por favor, todavía no mostré la foto, pero que tampoco tampoco tenía sentido en realidad tenerlo ahí, si en realidad ya había abandonado. Entonces, frente a eso, yo ya me había empezado a poner en contacto con otros, o con otros para, por fuera de LEAC, seguir este proyecto en paralelo. Entonces ahí es que planteo, bueno, ¿por qué centrarnos en 3? Hagamos como, tengo todo este abanico de personas, tratamos de incluir las más que se puedan, y ahí es que terminé con esta selección de 9 drags. Y contanos así un poquito de cada uno, o de cada una que... Mira, tenemos desde Astromelia, París Guaraña, como drag vinculado a la performance, al show de los pocos que tienen, como que hacen shows semanalmente en un boliche, a la vez muy vinculado al mundo de artes visuales, y que ha utilizado su personaje drag como materia prima para también su obra como artista. Después tenemos... Y la de otros artistas también. Las de otros artistas también. Después, no sé, está Martín Gatito, que es quien está en el librillo de LEAC. Es un chique, género fluido, que reconoce como esa práctica drag en su cotidianeidad y que a la vez la usa para todos los días montarse como fantasías distintas o lo que sienta. Algo gracioso que después de que hicimos las fotos y estaba todo montado con un maquillaje muy alien, violeta, cosas en la cara, salimos ahí por Ciudad Vieja a caminar. Así. Iba a la peluquería. Después está, por ejemplo, Elfa Disidente, Bruno, que su drag es no binario, pero desde un sentido de que su personaje drag es una elfa, un personaje místico, el bosque. Sí tiene una cosa de género porque es una elfa, no es un elfo. Pero es eso, es un drag que va un poco más allá. Y plantea como estas otras nuevas posibilidades de ser que no siempre caen en lo humano, es como una cosa esa transhumana, poshumana, y que también no solo tiene la pretensión como de usarla como escénicamente, sino que a la facultad va también como en este personaje, tiene como en su cotidianidad cuando puede. No le cuesta mucho, porque tiene como todas esas rastas y esos apliques que no puede escapar de sí. Pero también hay chicas, por ejemplo, hay 2, digámosle, biocuerpos mujeres que hacen drag. Una Irene, que ella el drag lo utiliza como un personaje que ella define como soy un puto, que para cuando hace performance y ciertas prácticas de shibari y estas ataduras japonesas. Entonces es que eso es un maquillaje más simple de los demás, pero es un bigote, el pelo como que no esté como expandido como que se mete esa mujer y ciertas cosas en el vestuario, pero ella enuncia que es drag y que es un puto masculino cuando hace eso. Pero también está Belén con su personaje Cali, que ahí ella no es una drag, que no es que su drag sea un hombre, sino que es un ser fantástico. Ella lo define como una flor. Y ahí más cercano a un avatar. Entonces hay como distintos, también hay más. Está Paddy Chef, otro drag como vinculado como a las fiestas, a hacer shows en boliches, también tiene canciones. Está Julián Dura, otro artista que a él lo incluyo porque utiliza como este drag o esta cosa de correrse el género, generar otros géneros posibles en su propia obra como artista. Él a través del autorretrato va generando distintas fantasías y personajes.
siempre como desde ese ser Juli, pero siempre como fuera del género esperado. Ahí está. Y pues, por lo que decís, el material que surge da para continuar el trabajo. No sé si vos lo pensás como algo en proceso. Sí, o sea, mi pretensión es seguir incluyendo, seguir retratando drag, en la medida que es posible seguir haciendo estos entramados textiles en distintos formatos, distintos tamaños, como un poco se ve en la sala, que hay como dos formatos, hay unos que son de cuerpo entero y otros que solo se centran en el rostro. Pero sí, ya estoy en contacto, obviamente, a partir de esta exposición, con otros drags. Mismo al hacer esta selección, yo ya conocía a otros, pero no podía incluirlos a todos por un tema real de viabilidad y de espacio. Pero sí, mi intención, o sea, no es que esto terminó en esta instancia. Para mí creo que da para mucho más, porque a la vez hay muchos más matices que mostrar y que, no sé si decir que incorporar, pero que al menos darle un lugar dentro de este espectro de entramados. ¿Qué feedback o qué cosas dicen los retratados y las retratadas y los retratades cuando se ven? Hay un impacto, hay como... se emocionan. Creo que esa emoción, o sea, creo que a cualquiera nos puede como impactar, ¿no? Al verse retratado y aparte está como esa cosa muy aurática, mística, de estar puesto en el espacio expositivo, museo, esa cosa como que lo piensa. Pero fuera de eso creo que hay como un reconocimiento que se valora como le das la posibilidad de ser también, viste, alguien como, no sé, como el lugar que se les da, en algún punto creo que no es que los reconforta, pero eso, lo gratifican. Y después es eso de... Todos entendieron al toque el proyecto. Al toque, viste, cuando decís, sí, es perfecto. Eso es drag. O sea, como que entendían como la metáfora, la intención, el objetivo. Y en algunos casos, entonces igual no me contuve. Y mientras fui tejiendo, entonces les iba pasando como el avance de, ya te tengo 3 centímetros tejidos, ya terminé tu frente. Así. Entonces quizás el impacto con la obra final no es tan grande al conocer el proceso. Pero sin embargo, los que van a la sala, o sea, los que se enfrentan a la obra por primera vez sin conocer las imágenes previas, quedan como con ese desconcierto y a la vez con esa... descoloque, ¿no? Claro. Hay un descoloque, pero a veces es como una cosa como re persuasiva, porque me incomoda a la vez que me atrae, me fascina y me repele. Porque no te puedo definir, pero a la vez quiero saber qué hay ahí atrás. Entonces te atraigo y a la vez que te... Vos en un momento hablás de una tercera imagen. Me pareció interesante la noción, vos además haces fotografía y trabajás con imágenes. ¿Cómo estaba acordando cosas de Diurman cuando habla de él habla más de los distintos pasados de la imagen, pero también presentes, pienso. ¿Cuántas imágenes hay en una imagen? No sé vos cómo lo... Sí, acá la tercera imagen es como una referencia a este producto, ¿no? de tejer estas otras dos y de mostrar cómo esta imagen en cierto punto viva o activa ante esta como imposibilidad de definirla, y que a la vez hay algo que para mí es central en entender el entramado y en la tercera imagen, es que para yo estar viendo una parte es porque está escondiendo la otra. Yo si veo una porción de ese papel es porque debajo no la estoy viendo. Entonces esa tercera imagen se compone de esta negociación, de esta vibración y de este pacto de le muestro a la vez que oculto esto. Entonces es como una imagen que está presente en varias capas. En la que se ve, en la que oculta y en la vibración que generan ambas. Porque yo cuando leía sobre esto pensaba, porque de algún modo, si bien acá hay como un artificio que busca producir esto, o que capaz que busca evidenciar esto, y eso sí también no es aplicable en alguna medida a cualquier imagen. Siempre que vemos algo hay algo que no estamos viendo y al revés, ¿no? Exacto. Y esto en realidad, si bien quizás esta obra surge de una motivación más vinculada con expresión de género, nos puede como ayudar a ser más conscientes en que esto lo podríamos trasladar a muchos otros temas. Que hay algo ahí que es conceptual o que es más abstracto que tiene que ver con la imagen misma, ¿no? Exacto. Bueno, con la identidad obviamente, ¿no? Depende como el grado de lectura o del grado como de superficialidad que te quieras como vos leer. Lo puedes leer como solamente en lo formal y ahí podría haber sido cualquier otra imagen la que hubiese elegido, o podés darle en realidad la como connotación conceptual que tiene, que por algo yo elijo hacer con drag y por algo
elijo esto, Claro, que para mí es otra capa más de significado, como para un pintor es elegir un color u otro. Exacto. Para mí los tonos que yo Son elijo capas. son las personas que Exacto. he elegido utilizar como materia prima. Exactamente. ¿Vos cómo sentiste la obra una vez instalada? ¿Cómo que la sentiste que estaba bien instalada, que dialoga con las otras? ¿Cómo lo pensás? Ahí pensé mucho en el montaje y terminé eligiendo el montaje que está presente hoy, o terminé diseñándolo de tal manera que ninguna mirada se enfrentase a otra. En la sala, o sea, en ninguna pared opuesta, los retratos, o sea, coinciden. Siempre hay como un corrimiento. Uno que era para darle el lugar a cada uno. Dos, para que el espectador pudiera tener ese enfrentamiento. Para mí es súper confrontacional el retrato que es frontal. O sea, están todos de frente mirando, no hay ojos cerrados. Entonces para mí era como... Es como una postura también a través de la obra, desafiar al espectador. O sea, son obras que también eso, te desafían a través de la mirada a combatir este serio. Es serio que te puedes quedar parado ahí. Exacto. Y que para mí es muy representativo de la actitud que ellos tienen, que a veces no lo hacen desde ese lugar, pero que es así, que la práctica misma del drag para mí es disidente, es confrontativa, porque te enfrenta a un montón de nociones que no siempre querés como ponerte a cuestionar. Exacto. A la vez con el montaje y eso, trabajé mucho con la marquería para diseñamos un tipo de marco nuevo. O sea, esos marcos están ahí. En realidad, no es un marco que, o sea, lo diseñamos efectivamente para este tipo de tela. No tienen fondos. Es como un falso passepartout, un falso marco, falso bastidor, que lo que hace es sostenerlo de tal manera que todo el centro queda vacío. Entonces lo que prioriza es la materialidad de la obra. Entonces si vos detallás, no están lisas, no están como una superficie chata. Hay como un movimiento, si vos respirás, esa obra ahí se mueve un poco, porque no está siendo sostenida. Entonces para mí era como también hacer referencia a lo corporal que está en la práctica, que ellas la hacen en el cuerpo, en cómo presentan su cuerpo ante el otro. Entonces quería como destacar eso. Y en los entramados grandes, los de cuerpo entero, era buscar generar el menor ruido posible, por eso no tienen marco, están puestos como si fueran un tapiz, con la varilla oculta, cosa de que solo está la imagen, solo está el tejido como flotando en la pared. Y son cuerpos. Y a la vez no está, ¿cómo es que se llama? No están agarrados de abajo. Si vos vas y soplás en el costado, se mueven. Entonces... Este elemento de lo vivo, porque vos hoy también lo nombraste, para vos es importante. ¿En general es algo que te interesa? No sé si en general, pero para mí en esta obra en particular era necesario. Era necesario por la temática, por la materia prima, por estos seres que estaba como retratando. A mí era como importante llevar eso tan vivencial del encuentro y de la práctica del drag a esto que puede ser como tan frío, inerte en la sala expositiva. Entonces era tratar de hacerlo, por un lado, como lo menos inerte. O sea, que mantener como ese grado de vibración, no solo de vibración visual, sino de vibración tangible en lo que está. ¿Hasta cuándo se puede ver? Hasta final de octubre está la obra. Bueno, muchísimas gracias. Sí.